Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. Knauf presenta en Argentina Knauf Diamant, la placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Occhipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana, en forma ininterrumpida, pone en sus pantallas la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. La Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón organizó el Congreso Latinoamericano de Arquitectura con la presencia de destacados referentes de esa disciplina. Un evento que culminó con la conferencia magistral del mexicano Bernardo Gómez Pimienta. En la siguiente entrevista exclusiva le cuenta a Teleproyecto el contenido de su presentación y profundiza en conceptos sobre la arquitectura, su incursión en el diseño industrial y su condición de docente. Sos mexicano, no hay duda, pero en realidad no naciste en México. ¿Cómo es eso? Bueno, es una cosa accidental, ¿no? Uno nunca escoge dónde nace, ¿no? Entonces a mí me tocó nacer en Bruselas. Mi madre es de origen francés y mi padre mexicano, y toda mi educación fue en la Ciudad de México. Tanto la escuela, después la universidad, y después el posgrado que lo hice en Nueva York, en Colombia, y después ahora recién termino el doctorado que se me tocó hacerlo en Madrid. Entonces, bueno, ha sido una cosa de viajes y de ir y venir, y además viajar siempre lo he disfrutado mucho, así es que yo tomo la menor provocación y tengo la maleta lista. Bueno, entre el origen de tu madre francesa y tú recibiste la Legión de Honor por Francia. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Pues fue una cosa, bueno, que es un grandísimo honor, es la condecoración más importante que otorga Francia, y fue algo, pues una gran sorpresa, sobre todo porque normalmente no la dan a arquitectos, ¿no? Normalmente aplica para otro tipo de casos, ¿no? Entonces fue un grandísimo orgullo y mucho honor, ¿no?, de haberla recibido. Y el que me la otorgó fue el gran canciller, que vino especialmente a México, y todo esto fue el que me la entregó. Hagamos una síntesis de lo que fue tu conferencia en el Congreso Latinoamericano de la Universidad de Morón. ¿Con qué empezaste? Bueno, primero la invitación fue justamente por Morón, y lo que me interesa de estos congresos es que primero, claro, hay contacto con jóvenes, con estudiantes, pero también con colegas, y de ponerse nunca tenemos tiempo de vernos. Entonces esto da un pequeño momento de poder ver lo que están haciendo los colegas, de comentar el trabajo, que me parece que es interesantísimo.
Yo presenté 10 proyectos. Eran 10 proyectos de dimensión muy diferente, desde cosas muy pequeñas, que podía ser un vaso, hasta cosas muy grandes, 2 programas diferentes en diferentes ciudades. Desde alguna cosa en la Ciudad de México, alguna cosa en Monterrey o en Guadalajara, pero también en India o en París. Entonces, cómo el lugar afecta de manera importante el resultado arquitectónico, cómo el contexto es parte fundamental del proyecto y de la solución. El primer proyecto fue un proyecto que recién terminé hace poco, que es la Ciudadela. Es un edificio del siglo XVIII en la Ciudad de México, estaba en las afueras de la ciudad, sobre unos pantanos. Este edificio tuvo, primero fábrica de tabaco, después fue guarnición militar, prisión, fábrica de armas y ahora se convertía en biblioteca. Y la idea era poder unificar el proyecto completo que estaba seccionado, no se entendía como proyecto unitario. Entonces era una cosa de mucho del trabajo fue de limpieza, de poder limpiar, quitar las capas que habían ido creciendo de manera desordenada y poder darle otra vez una integridad al proyecto y poderlo entender como una unidad. Entonces era entender el edificio original, que era un edificio de muy buena calidad, y volverlo ahora sí, a poner a día con las tecnologías que tenían que ver desde wifi, drenaje, electricidad, y poner una serie de bibliotecas personales, recuperar los patios, salones de exposiciones, recuperar la entrada de luz, y se pudo hacer en muy poco tiempo, lo cual fue realmente un esfuerzo grandísimo, ¿no? En alguna ocasión había unos restauradores franceses que fueron a la obra, faltaban 3 o 4 meses para inaugurar, y dicen, lástima, tendremos que regresar en el 2017. No, pues ¿para qué? No, para que terminen, no, terminamos en 3 meses. Entonces sí fue unos tiempos muy cerrados y estuvimos durante todo el proceso trabajando con el Instituto de Bellas Artes, sitios y monumentos, que nos estaban también ahí acotando y dando las maneras de intervenir en un edificio de esta importancia del siglo XVIII. Después ahí había la Biblioteca Castro Leal, que fue un segundo. Después hubo otro muy interesante que era el Pabellón de Honor de México en la Feria del Libro de París. Entonces un pabellón de 1000 metros cuadrados donde toda la fabricación fue digital. El pavimento es una serie de alfombras de 1 metro de dimensión, que es un homenaje al sistema métrico decimal que se inventa en Francia en la Revolución. Y después todos los muebles y todos los objetos se fabrican de manera digital en Francia. Y funciona muy bien, y van 200.000 personas.
partir de ese me piden otro pabellón, también México era el invitado de honor, eso fue en Bogotá, en que funciona también, ahí van 400,000 personas. Y después eso da pie al tercer pabellón, donde México era invitado de honor en Calcuta. Entonces hay un pabellón redondo en el exterior, fabricado en bambú y en seda. Entonces era en 3.000 metros de seda roja, que logran este edificio que por un lado era muy mexicano y tenía un patio, pero por otro lado también considera los sistemas constructivos indios, y al final acaba siendo una mezcla muy interesante. Tenía el patio, tenía un mapamundi y ahí con una cantidad realmente impresionante de gente. En 10 días tuvimos 2 millones de visitantes. Entonces sí, entraban, circulaban, salían y había espectáculos de danza, de canto, que fue muy interesante, ¿no? Y cómo este pabellón de noche se convertía en linterna y de día cómo filtraba la luz y la temperatura propia salía por el patio, ¿no? Un proyecto que funciona también muy bien. Y ahí lo que fue muy interesante fue poder en estos 3 pabellones expresar, mostrar a México y por otro lado mostrar lo que debe de ser o lo que es la cultura mexicana y la arquitectura mexicana en contextos tan diversos como París, Bogotá y Calcuta. Entonces fue eso un reto interesante y donde lo que pude también hacer es no solo hacer la arquitectura, sino también tener la parte gráfica, todas las publicaciones, la invitación, los anuncios, todo lo que se hizo alrededor de los pabellones, poderlo diseñar y hacer esta imagen integral que me parece que es muy importante. Después de eso mostré un par de casas, entonces una casa de fin de semana en Valle de Bravo, una casa donde también el proyecto se hizo de lo más pequeño a lo más grande, entonces no solo la casa sino todo el mobiliario, la vajilla, las jaladeras, los vasos, las tazas, la silla, la mesa, o sea, todos los objetos completos de la casa, que es algo que los arquitectos muchas veces hemos olvidado y que muchas veces no hacemos. Pero en tu caso, además, en tu condición de diseñador industrial también, ¿no? Pues yo soy arquitecto, diseño industrial nunca lo estudié, no, pero siempre me ha llamado mucho la atención y me parece que es importante, son los objetos que tocamos, con los que tenemos una relación directa y poder también entender la casa como este completo donde todo está diseñado especialmente. Después una casa en Guadalajara, una casa que se construye en un día, que tiene un volado de 12 metros, donde se divide programáticamente la casa, la parte privada y la pública. Y después terminé con una casa en Monterrey donde esta fragmentación del programa se amplía y cada parte programática de la edificación se separa y son volúmenes independientes. La sala es un volumen, el comedor es otro volumen, la habitación es otro volumen, el estacionamiento es otro volumen, la cocina es otro volumen y cómo se desperdiga este programa en el paisaje. Dentro de este diseño
industrial autodidacta, si se quiere, o como consecuencia de lo arquitectónico. Mostraste varios ejemplos, desde una muy pequeña taza hasta cómo los vasos tienen una determinada forma para conseguir determinados usos. Describilo más en detalle mientras mostramos las imágenes. Pues lo que pasa es que el diseño industrial ha sido siempre una actividad que hacían los arquitectos, y los arquitectos le hemos estado olvidando, hemos perdido ese gusto por las cosas pequeñas, que a mí me parece importantísimo y le pongo muchísimo dedicación y mucho tiempo y mucho cuidado. Y la primera cosa es entender el proceso de fabricación, y eso mismo va a poder dar la forma final del objeto. Entonces, por ejemplo, el vaso es un vaso de... yo no quería tener la costura que muchas veces sale en los vasos, entonces es un molde giratorio. Quería el vaso lo más delgado posible, pero al mismo tiempo que sea sumamente rígido, entonces eso hace una serie de curvaturas que le dan una rigidez, y también proteger la parte superior, que es donde el vaso se puede romper. Entonces eso ya nos da las tres ideas que yo tenía, y cómo estas ideas en la fabricación dan la forma del vaso. Para la vajilla se empezó con la taza, y la taza del Café Express determina de alguna manera el resto de la vajilla, ¿no? Da la idea general, los platos son muy planos, las tazas empiezan a tomar forma, y eso ya nos da las jarras y otros elementos de la vajilla que vienen a completarse. Y al final es exactamente lo mismo. Cuando uno hace arquitectura o cuando hace un diseño industrial, es exactamente la misma manera de pensar. A lo mejor para una silla hay que poner 6 piezas juntas, y con esas 6 piezas hacer un nuevo elemento. Pero en arquitectura hacer un edificio es lo mismo. En lugar de 6, a lo mejor son 6.000. Pero es la misma manera de aglomerar y de solucionar cómo se colocan los elementos que te da finalmente esta pieza de arquitectura. Es la misma manera de pensar, y por eso los arquitectos durante toda la vida estuvimos haciendo y estuvimos involucrados en el diseño, porque no hay manera de cortar. Usted le toca de aquí para acá y ahora es otra carrera. Esas carreras se inventaron para tratar de hacer especialistas donde cada quien hace cada vez menos. A mí me interesa el hacer cada vez más. Conversando en alguna entrevista con Mario Bellini, él decía que en el diseño industrial se parte del prototipo y en la arquitectura se termina en el prototipo. Tengo un amigo que dice que los arquitectos hacemos prototipos, efectivamente, ¿no? Es la casa y a ver cómo funciona. Mencionaste también la velocidad de la obra, ¿no? Que había que hacerlo en tiempo acotado, y ahí es donde muchas veces incurriste en una sistematización, prefabricación, industrialización para poder hacer un montaje muy rápido. ¿Cómo es eso? Bueno, eso siempre sucede, ¿no? Cuando estás haciendo desde un edificio que puede ser un pabellón donde tienes 8 días para construirlo, pues tienes que tratar de hacer que en esas 8 horas se construya todo completamente. Entonces tienes que pensar en piezas que se van repitiendo para poder irlas solucionando. Y cuando es un edificio haces exactamente lo mismo, ¿no? Muchas de las soluciones se repiten y vas tomando piezas estándar. Aunque ahora con la tecnología que tenemos, las piezas estándar pueden ser que tengan algún grado de ser parientes, pero cada una tiene su diferencia, lo cual también es algo muy interesante. ¿Cómo ves hoy la formación y cuál es la impronta que en tu tarea particular le quieres dar a los nuevos arquitectos? Pues mira, la educación ahora es mucho más compleja, porque también la disciplina se ha hecho cada vez más compleja. El trabajo en diferentes países tiene más responsabilidades, tiene más reglamentos. Y la gran ventaja es que ahora los alumnos también pueden viajar de una manera mucho más fácil que en mis épocas. En mis épocas de estudiante no podía irme de intercambio un año a Australia, y ahora mis alumnos se van o vienen aquí a la Argentina, o van a Colombia, o van a Australia, o van a Italia, van a España. Y el poder salir y conocer otras realidades también les da un grado de madurez que es muy importante. Entonces es algo que me encanta, y ojalá hubiera yo podido tener esa oportunidad, y siempre que un alumno me lo dice, lo recomiendo ampliamente. Y la otra parte tiene que ver
con la parte de la digitalización y la fabricación digital, ¿no? Es ahora cómo la nueva tecnología entre láseres, 3D printers, escáneres, podemos hacer, y tiene que ver con lo que comentamos hace un momento, de la fabricación de piezas diferentes al mismo precio. Entonces esta estandarización en piezas idénticas ya no es tan necesaria y las nuevas tecnologías te permiten esa posibilidad que no existía tampoco. Y uno como escuela debe de decidir si quieres tener una escuela de arquitectura que va hacia el siglo XIX o una escuela que va hacia el siglo XXI. A mí me interesa el siglo XXI y hemos estado haciendo una inversión enorme en tecnología para permitir a los alumnos justamente estar en contacto y desarrollar proyectos que son muy diferentes a los que se hacían hace a lo mejor 10 años. También existe hoy un acceso vía internet a todo lo que pasa en el mundo, pero esa información también hay que digerirla, procesarla y pasarla por el prisma personal, ¿no? Esto es fundamental. Muchas veces tenemos a lo mejor demasiada información, pero también la parte de viajar también te permite ir persiguiendo, ir reconociendo estas diferencias y darles su lugar, ¿no? Ordenarlo de alguna manera. En tu proyecto se nota la búsqueda también de la sustentabilidad, no como sello de marketing, sino como implementación en las obras, ¿no? Pues la sustentabilidad, que ahora es una palabra que no podemos dejar de emplear, es algo que ha sucedido durante varios milenios y la buena arquitectura siempre ha sido sustentable. Entonces tienes edificios desde hace varios cientos de años que de manera pasiva, con algo de ingenio, con ventilaciones cruzadas, hacen que el edificio funcione de manera agradable para las personas o los usuarios que la van a estar empleando, y donde no necesariamente necesitas tener este edificio sellado con aire acondicionado, donde hay que inyectarle energía. Entonces la arquitectura debe ser siempre sustentable y siempre ha sido sustentable, la buena arquitectura. Siempre se ve también en tus proyectos el manejo de la luz. Bueno, eso creo que como arquitecto mexicano el empleo de la luz siempre ha sido importante, ¿no? La luz cenital, y la intensidad de la luz que tenemos en la Ciudad de México, ¿no? Aquí ahora estamos en Buenos Aires y tenemos un cielo azul que yo hace muchos años no veía, ¿no? En la Ciudad de México el cielo es más bien de un color gris, y aquí tenemos un cielo maravilloso. En este momento hay una tendencia en el que los desarrolladores de distintos proyectos terminan manejando la obra y quizás en algunos casos desplazando un poco al arquitecto. ¿Cómo ves esa relación? Mira, con los desarrolladores siempre es complejo. Como son los inversionistas, tratan siempre de tener el menor costo de construcción y poder tener pues la mayor ganancia posible, lo cual pues es lo que todo mundo siempre ha hecho. Y a lo mejor ahora es un poco más complejo, ¿no? Como los costos han subido, tratan de ganar, y muchas veces en detrimento de los espacios que tendrán los usuarios. Y a mí me parece que es fundamental poder hacer que la gente tenga el mejor edificio posible, ¿no? Que cada edificio haga un esfuerzo para hacerlo lo mejor posible para la gente que lo va a usar de manera diaria. Pero siempre es un problema, ¿no? Muchas veces también el arquitecto ha ido perdiendo esa posibilidad de crear durante el proceso constructivo, porque inclusive ya pasa a estar en manos de los abogados, o sea que no se puede modificar nada, y era una etapa donde se le podía seguir enriqueciendo la obra. Pues mira, en algunos países sigue siendo complejo, ¿no? En Francia o en Europa y en Estados Unidos es difícil, en América Latina a lo mejor es un poco más sencillo, pero claro que como se va cada vez más especializando y normando la profesión de arquitecto, lo que dice sucede, ¿no? Que cada vez es más complejo el poder cambiar la idea, y ahora vamos a hacer esta solución de diferente manera que creo que se puede mejorar, y también el tiempo de la obra te permite también ver cómo la obra podría mejorarse, ¿no? Pero es algo que como dices, cada vez es más difícil, ¿no? Que suceda. Y es una pena, ¿no? Porque muchas veces es además muy divertida y muy interesante, ¿no? Cómo mejorar, y un arquitecto pues al final lo que quieres es siempre estar mejorando el edificio que estás diseñando.
parece que esta crisis económica en buena parte del mundo termine favoreciendo a la buena arquitectura sin esta competencia del despilfarro? Yo creo que, como dices, ¿no? La crisis está haciendo que muchas cosas que eran excesivas se traten de limitar y tratar de llegar a una buena arquitectura que piense en la gente, que piense en los usuarios, más que esta arquitectura que piensa más en la foto y en la difusión, ¿no? Entonces yo creo que al final la crisis es muy buena para la arquitectura. ¿Cómo te ha ido en esta visita por Buenos Aires? Bueno, buenísimo, ha habido mucho aire, lo cual siempre se agradece. Estos cielos y cruzar el río, que lo estuve cruzando el día de ayer para ir a Montevideo, ir y regresar, ver amigos y comer y beber. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de teleproyectos, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que desde el año 1991 viene compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy con la entrevista exclusiva al mexicano Bernardo Gómez Pimienta. La claridad de sus conceptos sobre la arquitectura, el manejo constructivo acorde con cada lugar y también con cada requerimiento demuestran la solidez de los premios que ha venido recibiendo a lo largo de su trayectoria. Bueno, por hoy nada más, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces, hasta cualquier momento. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas, muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. 3060, cuadernos latinoamericanos de arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.